La palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy lleva como título Rompiendo Techos. ¿Cómo se llama? Rompiendo Techos. El techo tiene varias ventajas. Nos da sensación de seguridad, nos da sensación de protección. Sobre todo si estás ante un sol inclemente, qué bueno estar bajo un techo. Si estás en la lluvia, mejor si estás bajo un techo. El techo da la sensación de casa, ¿sí? Cuando oramos muchas veces le decimos al Señor gracias porque nos has dado un techo donde descansar, un techo donde dormir. El techo tiene muchas cosas buenas. No hay forma de negar la necesidad de un techo. Cuando empezamos a congregarnos en este lugar, aquí mismo en esta plataforma no existía un techo. Y si usted hace memoria o si ve los primeros videos que sacamos, el sol nos daba en la cara y teníamos que predicar con el sol en la cara y los chicos tenían que ministrar la alabanza con el sol en la cara. Entonces todos decían necesitamos un techo, necesitamos un techo. Sin embargo, el techo también tiene algunas situaciones que para la palabra que Dios trae para nosotros pueden ser complejas o pueden ser estorbo. El techo te impide ver más allá de lo que hay. El techo limita la vista. El techo te impide disfrutar de lo que pasa sobre el techo, en el espacio, en la noche, las estrellas o las aves que vuelan en el día o las nubes que adornan el cielo. El techo te puede impedir ver mucho más allá. Por eso los que tienen buena vista en algunos lugares de vivienda disfrutan de eso. Ahora, el Evangelio de Marcos nos presenta una situación interesante. Lo primero es que Jesús está predicando en Cafarnaúm. Dice que mucha gente empezó a rodear la casa donde estaba Jesús. Mucha gente se empezó a acercar. Y cuando hablamos de mucha gente, es todo tipo de personas. Algunas personas a lo mejor con hambre y sed de Dios. Algunas personas a lo mejor con el deseo de escuchar la palabra. Algunas personas por curiosidad, porque la multitud trae, la curiosidad la trae la multitud. Es como cuando vas en carretera y hay un accidente y el conductor en vez de pasar para que los de la ambulancia hagan su trabajo, merma la velocidad y se entretiene observando lo que está y eso hace más tráfico. La multitud muchas veces se acerca solo por curiosidad, por saber qué están dando, por saber qué hay. No necesariamente porque tenga conciencia de lo que está ocurriendo ahí. Algunos se acercan para juzgar, algunos se acercan para condenar. Todos los que se acercaban a Jesús podían encontrar diferentes motivos para acercarse a Jesús. Porque queremos ver qué está haciendo, porque queremos ver si es cierto lo que está haciendo, porque queremos saber si es verdad que está la persona de la que tanto se habla, o porque queremos buscar tropiezo para ver en qué se equivoca. Desafortunadamente, cuando dice la palabra que mucha gente seguía a Jesús, se encontraba todo tipo de gente. Algunos que querían un milagro, que querían una sanidad. Algunos que solo querían ver en qué se equivocaba Jesús para juzgarlo a él, para condenarlo a él, para señalarlo a él. Desafortunadamente, estaba rodeado también de algunos que se llamaban los doctores de la ley. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención. A Jesús lo seguían sus discípulos, a Jesús lo seguían las mujeres, a Jesús lo seguían los enfermos, a Jesús e incluso los endemoniados. A Jesús lo seguía todo tipo de personas, pero había un grupo selecto de personas que solamente lo seguían para juzgar. Solamente lo seguían para ver en qué se equivocaba. Y desafortunadamente en el pueblo de Dios también hay personas así. Tú puedes acercarte al Señor porque tienes hambre de su palabra. Puedes acercarte al Señor porque quieres un milagro. Puedes acercarte al Señor porque crees que Él puede obrar en sanidad. Puedes acercarte al Señor porque tienes expectativa de lo que va a hacer en tu vida. O puedes acercarte solamente para juzgar. Para juzgar si es Dios, si es real, si es milagro, si no es milagro, si es fantasía, si es magia, si es un circo. ¿Con qué intención nos acercamos al Señor? ¿Cuál es la intención con la que tú y yo nos acercamos a Dios? Porque al final, cuando leemos el Evangelio de Marcos, dice que Él conocía sus pensamientos. Él conocía sus pensamientos. Y hay unos atributos que definen aquí la deidad de Jesús. Uno, la omnisciencia.
Tenía conocimiento de los pensamientos. Cuando tú y yo estamos aquí en la casa de Dios, yo puedo ver tu rostro, puedo ver tu actitud, puedo ver tu disposición, pero yo no puedo leer tus pensamientos. Sin embargo, el Señor sí conoce tus pensamientos. Cuando te acercas ante una situación o alguna circunstancia, el Señor conoce mis pensamientos. Y eso es bueno. Eso es un atributo de Dios. Pero también dice la palabra del Señor que Él se declara el Hijo del Hombre. Los que estuvieron en la escuela de profetismo, recuerden que el Hijo del Hombre era un título que se le otorgaba al profeta y en consecuencia era una profecía sobre el Hijo de Dios. Cuando Él dice el Hijo del Hombre, se está identificando como profeta, pero también está cumpliendo la palabra profética que se dio de Él, de que Él era el Hijo de Dios. Los doctores de la ley, los conocedores de la ley, los conocedores de la palabra, los conocedores de las escrituras, los que se sabían la ley de memoria, no se habían dado cuenta que Él era el verbo encargado. No se habían dado cuenta que Jesús era la encarnación del Dios vivo. Puedes ser muy conocedor de la ley, pero si no reconoces que Dios se está manifestando, simplemente te vas a dedicar a juzgar la manifestación de Dios. Ese es el peligro de los que estudiamos teología. Me puedo quedar solo con la teología, solo con el estudio, solo con la profundidad y caer en el error de juzgar el mover de Dios. Puedo caer en el error de juzgar la manera en que Dios se manifiesta. Puedo caer en el error de tener a Jesús al frente, la manifestación del Espíritu Santo real, y yo solo estoy juzgando, no estoy disfrutando de ese Dios vivo. Algunas personas solo se acercan para juzgar. ¿Con qué intención hemos venido hoy a la casa de Dios? Yo espero y oro al Señor que cada uno de los que estamos aquí venga con la expectativa de recibir palabra, venga con la expectativa de tener un encuentro con Jesús, venga con la expectativa de decirle: Señor, te entrego esto que está en mi corazón porque sé que tú vas a obrar. Yo espero que todos los que venimos a la casa de Dios tengamos expectativa de que Dios nos va a hablar, de que Él se va a manifestar. Pero si venimos con la actitud de juzgar, entonces no vamos a disfrutar de lo sobrenatural del Señor en nuestra vida. Si tú vienes a la iglesia a ver qué te ofrece la iglesia, difícilmente vas a disfrutar porque la iglesia no te va a ofrecer nada. A la iglesia venimos a ofrecer. Yo vengo a ofrecerle a Dios alabanza, vengo a ofrecerle adoración, vengo a darle gratitud, vengo a entregarle mi corazón. Entonces, si tú vienes a la iglesia pensando que esto es un espectáculo musical o que esto es un show, si tú vienes a la iglesia, a ver, vamos a ver qué preparó la iglesia el día de hoy, pues déjame decirte, es el Señor el que está diciendo: quiero ver qué me traes el día de hoy. Quiero ver con qué actitud vienes el día de hoy. Yo a veces creo que la iglesia representa un momento de espera pasiva de parte de Dios. Yo me imagino a Dios esperando desde el día lunes: no veo la hora que llegue el domingo para que mi pueblo se vuelva a reunir. No veo la hora de que llegue el domingo para verlos cantar juntos. No veo la hora de que llegue el domingo para ver cómo se preparan todos para llegar a la casa de Dios. Yo me imagino al Señor a lo largo de la semana e incluso diciendo: no veo la hora que llegue el sábado, porque desde el sábado te estás preparando para ir el domingo a la casa de Dios. Así que cuando llega el momento de reunirnos, más que nosotros ver qué está haciendo el Señor, es también qué le vamos a traer a Él. Cuando mi actitud es correcta, lo sobrenatural se puede manifestar. Entre la multitud que seguía a Jesús en esta casa, algunos solo querían juzgar y no podían entender lo que estaba pasando. Cuando usas el juicio para juzgar lo que Dios quiere hacer, difícilmente lo puedes disfrutar. Pero cuando tu corazón está abierto, entonces Él va a utilizar el Espíritu Santo para a través de Él manifestar su gloria y hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Pues hay algo especial. Cuando los que entran a la casa solo entran a juzgar o solo entran a observar, solo hay una alternativa para aquellos que quieren lo sobrenatural, y es romper el techo. Hay cosas en nuestra vida que no van a ampliarse, hay circunstancias que no vamos a ver desde otra perspectiva si no estamos dispuestos a romper el techo. Los hombres que están cargando al enfermo entienden que o rompen el techo o los que están solo como observadores no les van a permitir ver el milagro.
¿Cuál es el techo que tú y yo tenemos que romper en nuestras vidas? Si no se rompe el techo, no vamos a ver cosas diferentes. Si no se rompe el techo, no vamos a experimentar cosas diferentes. Los milagros sobrenaturales de Dios están no para los que se sientan a observar, están para los que están dispuestos a romper el techo. Están para los que están dispuestos a correr una milla extra. Seguramente los amigos del paralítico pudieron haberle dicho, ¿sabes qué? Hoy no fue tu día. ¿Sabes qué? Hoy no es, hay mucha gente, llegamos tarde. Mejor vengamos mañana o sigue enfermo. Pero ellos entienden, tenemos que subir y vamos a tener que romper el techo. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. A lo mejor tú vas a tener que romper techos. Por favor, no vaya a llegar ahora a su casa con una maceta a tumbar el techo de su casa. Entiéndase que estamos hablando en sentido figurado. El techo pueden ser ideas preconcebidas o paradigmas. Paradigmas que me impiden ver lo sobrenatural de Dios. Marcos dice, cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico, amigo, tus pecados te son perdonados. 3 tipos de personas en esa casa. 3 tipos de testigos, 3 tipos de auditorios, 3 tipos de poblaciones diferentes que están en la casa. En primera instancia, ya voy más adelante, mi hijo, si quiere. En primera instancia, los que solo llegan a oír. Solo llegan a oír. Charla bueno, conversa sabroso, es ameno, me gusta, es interesante. Ah, qué chévere, un profeta más, un evangelista más, una iglesia más, un culto más, un domingo más, una predicación más. Solo el que llega a oír. Dice Marcos que muchas personas estaban escuchando. Número 2, los que se creen doctos y llegan a juzgar. Los que se creen conocedores de la ley. Qué triste ser estudioso de la palabra y no entender que la palabra habla de lo sobrenatural. Qué triste ser estudioso de la palabra y no entender que la palabra nos dice que Dios hace cosas nuevas. Cuando tú lees el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, al finalizar dice, nunca había hecho algo así. Ese nunca había hecho algo así me dice que Él es experto en hacer cosas que tú y yo nunca habíamos visto. Ese nunca es algo que se tiene que repetir en nuestra vida. Pero el nunca había hecho algo así, solo lo pueden ver los que están dispuestos a romper techos. Los que están dispuestos a romper techos pueden decir, yo nunca había visto esto, yo nunca había experimentado esto, nunca había vivido esto, porque conoces lo nuevo de Dios. Lo digo con mucho respeto. Estoy emocionado aquí, mi hermano, espero que usted también. Pero la Biblia no limita a Dios. La Biblia no limita a Dios. Hay gente que usa la Biblia para limitar a Dios. Y si la Biblia limita a Dios, Dios no es Dios, porque la Biblia está por encima de Dios. La Biblia dice continuamente que Dios utiliza el nunca lo había hecho, el de repente, su creatividad. La Biblia ya me dice que puedo experimentar cosas que ni siquiera están en la Escritura, pero que yo puedo saber que vienen de parte de Dios. ¿Usted cree esa palabra? Cuando yo creo en lo sobrenatural de Dios, entonces la Escritura me dice, nunca lo había hecho. Tú vas a ver cosas que nunca habían pasado en tu vida y vas a ir a la Escritura y vas a decir, pero la Biblia no dice que me iba a pasar esto. Sí, pero dice que va a hacer cosas que tú nunca habías visto. Vas a experimentar cosas que nunca habías experimentado. Cuando te acercas a Dios, solo como el docto, como el conocedor de la ley, como el escriba, como el fariseo, como el que cree saber qué debe hacer Dios. Hay algunos que se creen e incluso Dios tiene que pedirles permiso para obrar. Hay algunos que van a juzgar la manera en que Dios se manifiesta. No, porque aquí viene un tercer grupo de personas que yo creo que son los que están en esta mañana
en este lugar y los que nos están siguiendo en la transmisión en vivo. Los que están dispuestos a romper techos. Los que están dispuestos. De las historias que nos narran los evangelios de Jesús, esta es una historia única. No se narra otro suceso donde tuviesen que romper techos. Oh, hermano, a veces tú tienes que hacer también cosas únicas. ¿Cuáles son los techos que tú tienes que romper? ¿Cuáles son los techos que a lo mejor te están impidiendo conocer el nunca lo había hecho? ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que decir, o rompo el techo o no voy a ver lo nuevo de Dios en mi vida? Yo quiero enumerar principalmente 3 cosas importantes. El techo de los paradigmas. Las ideas preconcebidas que me quieren decir qué puede hacer Dios y qué no puede hacer Dios. Cuando tengo la oportunidad de estar en ciertas manifestaciones de Dios que incluso rompen mi cabeza, yo siempre tengo el cuidado de respetar y entender, ok, no voy a dejar que sea mi razón la que impida el mover de Dios. Entonces, cuando tus paradigmas se rompen, puedes empezar a tener sueños. Y puedes empezar a decir, yo nunca había tenido sueños. Pero los sueños de Dios, los sueños que te ponen en un escenario de fe. Por ejemplo, cuando tú te rodeas de un soñador, empiezas a ser soñador. Cuando te rodeas de personas de fe, empiezas a creer en fe. Algunos expertos dicen que tú eres el resultado de las 5 personas que te rodean. Las 5 personas con las que más andan van a determinar mucho de lo que tú eres. Usted puede discutirlo, usted puede decir no está de acuerdo, pero eso no lo digo yo, lo dicen muchas personas que estudian la conducta humana. Bueno, en la Biblia habla de un hombre que era soñador. Cuando llegó a la cárcel, los que estaban en la cárcel empezaron a soñar. Quiero repetirle esto, por favor. Había un panadero. Había una persona en la cárcel con José, que cuando José llegó a la cárcel, dice la escritura, empezaron a soñar. Cuando rompes paradigmas, empiezas a experimentar cosas que no habías vivido. Muchas veces nuestros paradigmas nos impiden experimentar lo nuevo de Dios en nuestra vida. Entonces puede pasar que tú estás conduciendo el vehículo, estás en la moto, estás en el trabajo y de repente el Espíritu Santo te empieza a ministrar, te empieza a tocar, te empieza a poner una palabra, te inquieta para llamar a alguien, te inquieta para mandar un mensaje y alguien a lo mejor aquí está escuchando esta palabra y dice, ¿sabe? Yo nunca había experimentado eso, pero lo estoy experimentando. De repente te levantas a las 3 de la mañana y lo que entiendes es que el Espíritu de Dios te está levantando a orar y en esa hora el Espíritu Santo empieza a tocar tu corazón y te lleva a leer la palabra y de pronto tú dices, ¿sabe? Yo nunca había experimentado eso. Yo nunca había experimentado lo que era levantarme a las 3 de la mañana y empezar a orar de una manera diferente y empezar a leer la palabra de una manera diferente. De repente es el paradigma lo que te impide creer que Dios puede hacer cosas en tu vida que tú nunca habías visto. Los paradigmas son techos que se tienen que romper. Dios puede hacer cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede hacer cosas grandes. Dios puede hacer cosas que Él nunca antes había hecho. Pero hay otro techo, el techo de los argumentos. Muchas veces mis ideas parecen tener más poder que las de la palabra de Dios. Lo hablamos la semana pasada. ¿Qué es más importante? ¿Un cristiano más espiritual o un cristiano más escritural? El orden debería de ser primero más escritural. Porque si mi espiritualidad está sustentada en la escritura, entonces mi espiritualidad va a ser una espiritualidad sana. Pero si yo desarrollo una espiritualidad lejos de la escritura, esa espiritualidad puede llegar a ser peligrosa. Entonces, hay personas que tienen más argumentos, más poderosos que la misma palabra de Dios. Entonces, condicionan la palabra de Dios a sus argumentos. Esto nunca va a cambiar. Me tocó acomodarme.
ahora solo me queda resignarme. Ya esto se quedó así. Mejor me preparo, esto no va a cambiar, no va a pasar nada. Cuando tus argumentos son más poderosos que los de Dios, no puedes ver el nunca antes había pasado algo así. ¿Me hago entender, iglesia? Cuando tus ideas son más poderosas que la palabra de Dios, cuando tú le dices al Señor, ¿sabes qué? Muy linda tu palabra, muy linda la Biblia, la tuya puede ser rosada, puede tener imágenes, puede ser cara si quieres, costosa, pero al final mis palabras tienen más poder que las tuyas, Señor. Al final mis palabras sí tienen poder. Bueno, si es así, pues dice la palabra, te has atado con los dichos de tu boca. Pero si yo voy a la palabra, entonces, Señor, mis argumentos no son argumentos con relación a tu palabra. Voy a romper este techo. Rompe el techo de tus argumentos. Destruye el techo de tus ideas que te impiden ver lo imposible de Dios. No porque tus ideas sean malas, sino porque en la medida que creces en fe, tus ideas son renovadas y cambian. En la medida que creces en fe, entonces tus ideas también van a ser potenciadas por el poder de Dios. Entonces vamos a orar por los enfermos y tú vas a decir, yo nunca había orado por un enfermo, oré y se sanó. Vas a orar por una situación de provisión y vas a decir, yo nunca pensé que iba a orar por esto y Dios lo iba a contestar. La fe requiere que seamos detallados en lo que estamos pidiendo. La fe requiere que seamos minuciosos por aquello que estamos orando. Los amigos que están llevando al paralítico la tienen clara. Hay que llegar a Cafarnaúm, hay que llegar a esa casa, hay que entrar a esa casa, hay que estar con Jesús. Jesús te va a levantar, Jesús te va a sanar. Muchas veces nuestra fe es muy general. Señor, gracias por tu provisión. Yo declaro provisión, pero ¿provisión para qué? ¿Provisión para qué? Si tú le decimos, Señor, yo necesito provisión para pagar el semestre de mi universidad. Es más, si eres más detallado, necesito 4 millones de pesos que cuesta el semestre de mi hija. Algunos semestres no cuestan 4 millones, algunos semestres cuestan 8, algunos cuestan 500,000. Pero si eres detallado en tu oración, la sanidad y la obra de Dios en tu vida va a ser detallada. Si tú oras de manera específica y crees y detallas tu oración en fe, la respuesta entonces va a ser específica en tu vida. Y te vas a sorprender porque vas a ver cómo de manera puntual aquello por lo que le pediste, tal y como lo pediste, el Señor obró. Dice la palabra que cuando el Señor vio la fe de ellos, se admiró por la fe, oró por él y fue levantado. No dice, salió con una pierna buena y otra pierna mala. No dice, movía la cabeza y los ojos, pero lo seguían cargando. Fue completamente sano. Rompe el techo de tus argumentos. Hay que tener cuidado con los argumentos porque se convierten en fortalezas que impiden ver el poder de Dios. Si tus ideas están por encima de lo que dice la Escritura, yo te invito a que sea al revés. Señor, yo llevo todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Destruye toda fortaleza que me impide ver lo sobrenatural en mi vida. Quita de mí todo argumento, toda idea que me impide creer en lo sobrenatural y en lo que tú vas a hacer. Hay un tercer techo que hay que destruir. El techo de los miedos. Muchas veces el miedo me impide avanzar en fe. Muchas veces el miedo es tan grande, tiene tanto peso, que me impide ver lo sobrenatural en Dios, me impide declararlo. A veces tenemos que hacer las cosas aún con miedo. La fe no quita el miedo. La fe no es una anestesia del miedo. La palabra de Dios no es un antídoto que te lo vas a inyectar, te vas a memorizar versículos, te vas a memorizar capítulos y se te quitó el miedo. No. A veces tenemos que hacer las cosas aún con miedo.
aún con miedo y confiando en el Señor y sabiendo que Él va a obrar y que Él va a respaldar. Si tú eres de los que dice hasta que yo no supere este miedo, no voy a dar el paso, oh hermano, pues ni te vas a casar, ni vas a conseguir un vehículo, ni vas a terminar la universidad, porque el miedo es un elemento que utiliza el cerebro cuando estás ante algo que es nuevo. Cuando vas a hacer algo nuevo, algo que nunca has hecho, tu cerebro te manda un mensaje y te dice, espera, tú nunca has hecho esto, tú no sabes qué va a pasar, y el miedo se convierte en un mecanismo de defensa que te advierte algo que es cierto. Usted nunca ha hecho eso. Usted nunca ha conducido un vehículo. El vehículo está en su casa, está parqueado, el que maneja el vehículo está trabajando, usted necesita salir y el miedo no le ha dejado aprender a conducir el vehículo. ¿Y usted por qué no cogió el carro? Porque yo no sé manejar. ¿Y por qué no sabe manejar? Porque me da miedo. El miedo es un mecanismo de defensa cuando estás ante algo que nunca has hecho. Cuando ya lo has hecho, pues vas perdiendo el miedo. Pero cuando estás ante el miedo, tienes que confiar en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, voy a orar por esto. Y yo creo que tú lo vas a hacer, aunque mis miedos me manden el mensaje de que nunca lo he visto. El miedo puede paralizarte o bien manejado puede impulsarte. Dos hombres están ante la misma situación. El uno se dejó dominar por el miedo, el otro lo enfrentó. Un gigante salía todo el día a amedrentar al ejército de Israel, a intimidarlo, y el rey Saúl se llenó de miedo, se escondió en su campamento y con él todo el ejército de Israel. Luego David, que escuchó al mismo gigante en el mismo lugar, en el mismo momento, él dice, ¿quién es este incircunciso para intimidar al ejército de Dios? Y le dice al rey Saúl, yo puedo ir a enfrentarlo. ¿Y tú por qué vas a enfrentar a un gigante? Porque yo aprendí a enfrentar bestias mientras cuidaba las ovejas que ponía mi padre bajo mis manos. Si David no hubiese enfrentado las bestias en el desierto, si no hubiese enfrentado sus miedos, seguramente se esconde al lado de Saúl y dice, ya somos dos, aquí nos quedamos llenos de miedo. El paradigma del miedo, el argumento del miedo, el techo del miedo, tal vez es lo que te está impidiendo ver lo nuevo de Dios. Quiero terminar con esta última parte del capítulo 2. Versículo 12, en ese mismo instante y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo, nunca habíamos visto nada como esto. Tú y yo tenemos dos opciones. La de los maestros de la ley, que en el capítulo 6 decían, ¿cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. O los del versículo 12 que dicen, nunca yo había visto algo así. Si vienes con el espíritu del docto de la ley, dudarás de lo sobrenatural de Dios. Si vienes con el espíritu del que necesita un milagro, entonces tú podrás decir muchas veces, nunca había visto esto de parte de Dios. El nunca de Dios debería de ser una constante en tu vida y en tu caminar.